Pharma Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de ADN aquí en BTV, además de noticias, en un fin de campaña electoral de cara a las departamentales y elecciones municipales, no solo los intendentes, sino también lo que son los consejos, las alcaldías, que el próximo domingo vamos a elegir en los 19 departamentos. Hoy vamos a estar analizando precisamente eso, todo lo que significan las elecciones, en qué contexto las mismas se dan. Hubo prórroga por la pandemia. Vamos a estar con Óscar y Eduardo Potinelli, presidente y director respectivamente de Factum, analizando todo eso. Unas elecciones que fueron larguísimas, ¿no? Porque si uno recuerda, comenzaron sobre fines del 2018, cuando los candidatos empezaron a perfilar dentro del Frente Amplio, con renuncias en los entes autónomos, para empezar a perfilarse de cara a las internas de junio de 2019. Un largo trayecto después de las internas, las elecciones de octubre, la elección de los senadores, de los diputados y de los dos candidatos que fueron al balotaje, que se resolvió en noviembre. Después tuvimos el verano, pero ya el 15 de febrero de este año vino la renovación de las cámaras. El 1 de marzo asumió el nuevo Poder Ejecutivo, pero el 13 de marzo entró un nuevo actor aquí en Uruguay y en el mundo, que fue el coronavirus, y eso cambió también todo el comportamiento de la economía, de la sociedad, en lo político, y eso también de alguna forma marcó un camino que no estaba previsto. Hubo que encontrar una solución política para diferir las elecciones para el 27 de septiembre, pero además condicionó toda la economía y la sociedad con una pandemia muy dura, con mucho temor, los primeros 45 días, marzo, abril, que la economía recoge como las caídas principales en el desempleo, en la baja de toda la actividad económica, que el Uruguay empieza a retomar con cierta normalidad, habida cuenta de lo que fue una decisión, digamos, de lo que tiene que ver con el Ejecutivo, las autoridades sanitarias, de cómo sobrellevar la pandemia. Pero quedan hechos muy marcados en la economía, ¿no? Hoy salieron estimaciones de lo que podría ser la caída del Producto Bruto Interno para este año, lo que son las encuestas que hace el Banco Central de los profesionales del tema, y marca una caída del 4%. Es una caída un poco más intensa de la que planteó el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto, que está en estos momentos en el tratamiento del Parlamento. 4%. Un rebote el año próximo, que también el de los profesionales, los economistas y demás, es un poco más conservador que el rebote y el crecimiento del año próximo que el Poder Ejecutivo determina. Veremos cuál es la realidad. También un cierre de inflación para este año cercano al 9,17, 9,2 es la estimación. Pero quedan efectos muy importantes. El turismo, que es uno de los principales servicios. El año 2019, Uruguay ingresó 1.720 millones de dólares aproximadamente por servicio de turismo. Es cierto que gran parte de eso lo gastamos los uruguayos cuando salimos al exterior, pero de todas formas queda un saldo favorable de unos 550 millones de dólares por año. Este año 2020 ese dinero no va a ingresar, esos 1.700 claramente no van a ingresar. También es cierto que no van a egresar, porque los uruguayos no viajamos prácticamente este año, están las fronteras cerradas, no hay mucha alternativa. Ese dinero se ahorró, se va a gastar en turismo interno, ojalá que sí, porque hay ahí miles y miles de puestos de trabajo, no solo en los hoteles, en los servicios del transporte, en la gastronomía, en servicios domésticos, en fin, un sinfín de actividades económicas que tiene que ver con el turismo y que es uno de los sectores más golpeados y con más malas perspectivas hacia el futuro. No está claro en qué momento eso se va a resolver. Ayer el presidente dijo de que las fronteras están allí dudosas de que se puedan abrir. Incluso el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, fue contundente y decía: el turismo interno no es suficiente para reactivar el sector. Podíamos ir viendo
lo que decía al respecto, uno piensa de que quizás pueda conversar. En parte se va a conversar con lo que viajemos los uruguayos o gastemos los uruguayos de nuestro país, pero la ausencia de los turistas extranjeros, esas se van a sentir. ¿Lo vemos a Martínez? Acá, mientras no abramos fronteras, está complicado, la reactivación total se va a producir ahí y la situación para abrir fronteras también es muy delicada, de las cuales somos conscientes y entendemos que la salud está por encima de todo. El sector rural, el espacio de naturaleza, bueno, el turista uruguayo apunta a recorrer esos lugares donde hay distanciamiento, aire libre, puedan circular libremente. Eso está trabajando muy bien, sobre todo los fines de semana, pero no es suficiente para reactivar un sector con tanto trabajo y divisas que genera. ¿Cuáles son las apuestas del gobierno para tratar de reactivar, de empezar a recuperar la economía tan golpeada por la pandemia? No de las economías más golpeadas. Uruguay con todo la lleva bastante bien. Bueno, en el presupuesto lo que el gobierno ha planteado como dos pilares de la recuperación, uno aumentar las inversiones y otro aumentar las exportaciones. Uruguay ha quedado bien posicionado en la región y el mundo como un país serio, razonable, que ha podido resolver bien la situación sanitaria, no ha afectado enormemente la economía, son de los países que menos caída vamos a tener del Producto Bruto Interno, pérdida de salarios, pérdida de empleo y demás. Por ese lado puede ser un atractivo. Y las exportaciones, bueno, van de la mano, obviamente, del sector agropecuario, el sector agroindustrial, que es el principal motor. Que si bien fue de los menos afectados prácticamente por la dispersión de la producción, la pandemia no lo ha afectado. Ha sido afectado por los mercados internacionales, por los precios. Y sectores, por ejemplo, como el ganadero, que el año pasado voló, por lo menos para los productores, quizás no tanto para la industria frigorífica. Este año, ya sobre el año pasado se empezó a complicar con China, señales, a renegociación de precios, embarques que se pararon. Y para este año la estimación es un poco negativa en cuanto a ingresos el sector. Se va a sentir una ausencia por caída de exportaciones en volumen y caída de precios de exportaciones de carne vacuna, que puede llegar a unos 350 millones de dólares menos en relación al año anterior. Eso hay que remar para recuperarlo porque deja de circular en la economía y no solo por los exportadores, por la industria frigorífica, por los productores, sino todos los servicios colaterales que asocian a la producción de fleteros, veterinarios, comercios y demás, talleres y demás. Y a nivel de agricultura, el cultivo principal, que es la soja, también fue muy afectada por un año de sequía al comienzo, en momentos, digamos, muy relevantes para la evolución del cultivo, y la estimación en relación al año anterior que la pérdida va a andar en unos 250 millones de dólares. Estas dos estimaciones que darían 600 millones de dólares están publicadas en la mañana. Jorge Chuya hacía el análisis comparativo de este año con el anterior. Pero señales muy fuertes vinieron desde el gobierno en la Expo Prado, que terminó el sábado pasado, porque el presidente de la calle estuvo prácticamente todos los días, estuvo con la mayoría de sus ministros, habló el sábado al cierre, que se le dice que el cierre, que en realidad es la inauguración, hizo un breve discurso y en lo medular el presidente decía: vine porque estoy al lado del campo y tengo lo que dice muchas de las calcamonías que están en los autos presentes. Estoy con el campo. Recordamos parte de lo que decía el presidente el sábado. Lo raro sería que el gobierno no venga a la rural del Prado. Eso sería extraño, un gobierno de espalda a la producción rural. Y también queremos hacer de esta una señal, que es terminar con las señales o con las posiciones que se está de un lado o del otro, que si es pro una actividad o pro la otra. Nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido la actividad, que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia. Y por eso agradecerle a la ARU, especialmente a su presidente, por su afecto, su inteligencia y siempre su crítica constructiva, y decirles, como dice una calcomanía por ahí, que muchos la tienen en su vehículo, y esto es en nombre personal: yo estoy con el campo. Muchas gracias. Bueno, la apuesta del presidente a que la recuperación económica, la recuperación de la fuente de trabajo, de las divisas, venga de la agroindustria. Amigos, vamos a ir a una breve pausa y después venimos con Óscar y Eduardo Botinelli analizando ya
las elecciones del próximo domingo, aquí en ADN.